Hola, ¿qué tal con todos? Soy Carlos Espinosa y en esta oportunidad vamos a resolver un problema más acerca del curso de resistencia a materiales. Para ello tenemos el siguiente enunciado. El eje de acero A36 con un diámetro de 20 milímetros está sometido a los pares de torsión mostrados en la figura. Determine el ángulo de giro del extremo B, utilice el valor de el módulo de rigidez del acero que vale 750 megapascales. Ok, hay que recordar que para determinar lo que sería el ángulo de giro, sería el phi, que es igual a tu par torsión por tu longitud, todo esto sobre tu momento polar, en este caso por el módulo de rigidez que sería denotado por la letra G. Ok, ahora vamos a determinar cuáles serían los pares torsiones, pero en segmentos. ¿A qué me refiero? Vamos a determinar el par torsor que está en el segmento BC, luego en el segmento CD y por último en el segmento DA. Recordar que el signo va a depender mucho del observador. En este caso, el observador se cuenta en la parte de atrás. Por ende, nosotros vamos a considerar que todo giro que sea horario va a tener un sentido positivo y si el giro es antihorario va a tener un sentido negativo. ¿Ok? Hay que tener en cuenta eso. Así que ya podemos determinar los pares torsiones en los segmentos. En este segmento BC nosotros teníamos que acá tenemos un par torsor 80, pero está en sentido horario, por ende deberíamos ponerle en contra, que sería antihorario, entonces sería negativo, pero debería tener la misma magnitud, que sería 80 newton por metro. En el segmento DC nosotros tenemos acá 80, que sería horario, 20 antihorario, por ende debemos tener acá 60 antihorario, newton por metro. Y acá por último nosotros tenemos 80 horario, 20 antihorario y 30 horario. Por ende nosotros debemos tener acá 90 newton por metro, pero en sentido antihorario. Con esto ya hemos determinado cada uno de los pares torsores en cada uno de esos segmentos. Así que ya podemos ir de frente a la aplicación de la fórmula. Pero hay que tener en cuenta que nosotros, para determinar el ángulo de giro en B, también va a estar relacionado a lo que sería el ángulo de giro en el segmento BC más el ángulo de giro en el segmento CD más el ángulo de giro en el segmento DA. Entonces, pero acá hay algo que tener en cuenta, hay que tener en cuenta algo. El valor del módulo de rigidez se va a repetir para cada uno, así que podríamos decir que es constante, pues no. De igual forma podemos sacar lo que sería el momento polar. Entonces más o menos sería así. Vamos a ponerlo acá. Que el ángulo de giro de B va a ser igual. Sería 1 sobre J por E. Y todo esto por, acá entraría lo que sería nuestro par torsor de BC por su longitud más, vamos a ponerle paréntesis, más el par torsor de CD por la longitud más el par torsor del segmento de A por la longitud. Pero hay que tener en cuenta que estas longitudes son de cada uno de esos pares torsores, ¿no? Por ejemplo, acá sería la longitud de BC, acá sería de DC y la longitud de acá sería de DA. Ok, ya tenemos prácticamente todo para nosotros poder reemplazar y determinar cuánto sería el ángulo de giro en el extremo B. Entonces sería, vamos a reemplazarlo, tendríamos acá 1 sobre J. Hay que recordar que nuestro momento polar, si esto de acá es una sección circular, entonces sería pi medios por el radio y todo eso a la cuarta. Entonces, acá nosotros tendríamos pi medios por el radio. El radio nos están dando que es un diámetro de 20 milímetros, así que nuestro radio sería 10. Pero si nosotros lo queremos a metro, lo tendríamos que multiplicarlo por 10 a la menos 3 y todo esto de acá debe estar a la cuarta. Por el módulo de rigidez que vale 750 por 10. Hay que recordar que nos están diciendo megapascales. Bueno, creo que acá hay un error, debería decir gigapascales. Así que esto de acá sería a la 9 y esto por, abrimos paréntesis, ¿cuánto es el par torsión del segmento BC? Sale 80, pero con el signo
Recordar que está teniendo un sentido antihorario, por ende sería negativo. Entonces sería menos 80 por la longitud de BC. Recordar también que esto de acá está en milímetros y lo debemos pasar a metros. Entonces esto de acá debería ser 0,8. Entonces acá lo multiplicamos por 0,8 más el par torsor del segmento CD sería 60, pero también es antihorario, así que debería tener el signo negativo. Sería menos 60 por la longitud, que sería 0,6, más el par torsor de DA del segmento DA sería 90, pero igual forma es antihorario, así que debería tener el signo negativo. Entonces sería menos 90 por la longitud del segmento DA, que sería 0,2. Así que esto, si nosotros lo resolvemos, nos daría menos 1,002 radianes. Eso ha sido todo por parte de la resolución de este problema. Muchas gracias.